nombre es Ivonne Vázquez, soy periodista, colaboradora de la sección Ciencia y Tecnología de la Agencia de Noticias Andina y alumna del Diplomado en Divulgación Científica de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Les damos la bienvenida a la segunda edición del programa de Ciencias de la Biblioteca Nacional del Perú, que se transmite en vivo los días lunes, miércoles y viernes de 7 a 8:30 de la noche, con la finalidad de difundir el conocimiento científico y evidenciar su contribución al desarrollo del país. También para propiciar el análisis, la reflexión y el intercambio de ideas en torno a la investigación científica y tecnológica que se realiza en el Perú y en el mundo, y a partir de todo este conocimiento propiciar pues, un pensamiento crítico en la ciudadanía. A los participantes, a todos bienvenidos nuevamente. A quienes están en la sesión por Zoom, les pedimos que por favor mantengan sus micrófonos y cámaras apagadas para el buen desarrollo de la conferencia. Podrán registrar su asistencia y formular sus preguntas en el enlace que compartimos en el chat del Zoom precisamente. Y a quienes nos siguen en el Facebook, en las redes sociales, pueden formular sus preguntas a través de los comentarios. Y agradecemos a todos que estas preguntas sean concretas y breves. En este primer eje temático, que es el que comprende esta semana, el tema general es la ciencia a través de la historia y su contribución en el desarrollo humano. Por tal motivo, es un gusto contar ahora con la participación de la doctora Mónica Pajuelo Travesaño, cuyo resumen profesional les presento a continuación. La doctora Mónica Pajuelo es PhD de la Escuela de Salud Pública de la Universidad Johns Hopkins de Estados Unidos, maestra en Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y Química Farmacéutica por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es asociada al Departamento de Salud Internacional de la Escuela de Salud Pública de la Universidad Johns Hopkins, docente e investigadora de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, en el área de enfermedades infecciosas y enfermedades que afectan la salud de los niños. Desde el 2016, la doctora Pajuelo realiza investigaciones en epidemiología y control de enfermedades infecciosas. Y entre sus méritos debemos destacar también que es finalista del Premio Nacional L'Oréal por las Mujeres en la Ciencia 2018. La doctora Pajuelo en esta oportunidad presentará la conferencia titulada Control del COVID en el Perú, una perspectiva desde la salud pública. Ella compartirá con los asistentes los conocimientos más recientes sobre el impacto del coronavirus en nuestro país a partir de su experiencia como científica y académica. Es pertinente recalcar que la doctora Pajuelo trabaja actualmente en el desarrollo del método isotérmico RPA-LF para acelerar el diagnóstico del coronavirus, un proyecto que es financiado por el CONCITEC como una de las investigaciones orientadas a encontrar soluciones para contrarrestar la pandemia. Bueno, sin más preámbulos, dejo con ustedes a la investigadora científica, la doctora Mónica Pajuelo. Muchas gracias, Ivonne. Muchas gracias a todos los asistentes y bueno, bienvenidos. Me alegra saber que están atendiendo a esta conferencia desde diferentes partes del Perú. Los he estado leyendo en sus saludos y bueno, estoy muy contenta y agradezco a la Biblioteca Nacional por brindarme la oportunidad de compartir con ustedes algunos, sobre todo reflexiones respecto a esta epidemia que ha llegado a nuestro país muy temprano este año y que todavía seguramente vamos a tener un largo camino para poder llevar una vida lo más parecido, lo más normal a la que teníamos antes del inicio de la pandemia. Bueno, entonces voy a iniciar esta exposición. Voy a compartir con ustedes algunas diapositivas. Si me permiten. Bueno, entonces, como saben ustedes, la enfermedad de COVID es una enfermedad infecciosa, así que voy a comenzar comentándoles qué son las enfermedades infecciosas. Las enfermedades infecciosas, bueno, son producidas por diversos organismos que pueden ser microscópicos o no, desde parásitos como la Taenia solium, que las bacterias, virus, hongos, ¿no?
todos estos microorganismos o no microorganismos o macroorganismos que invaden nuestro cuerpo pueden causar enfermedades infecciosas. Creo que también es pertinente decir que en nuestro organismo también viven muchas bacterias y virus que no causan ninguna enfermedad, pero hay algunos como estos que pues sí lo causan, ¿no? Las enfermedades infecciosas además más o menos constituyen un 17% de causas de mortalidad en el mundo, por lo menos hasta el año pasado, ¿no? Y es una causa frecuente de mortalidad en niños todavía y en personas adultas y en lugares donde digamos, existen un nivel socioeconómico relativamente bajo, ¿no? Entonces, países pobres o lugares donde la pobreza es marcada, las enfermedades infecciosas todavía son las principales causas de enfermedades y de mortalidad. Bueno, las enfermedades infecciosas también se denominan enfermedades comunicables porque se pueden transmitir de persona a persona. Entonces, algunas de estas enfermedades se pueden transmitir por contacto directo a través de la piel, a través de las mucosas, y otras como los virus que causan influenza o el mismo SARS-CoV-2 se pueden transmitir a través de las gotitas que nosotros expulsamos al estornudar o al toser o incluso al hablar, ¿no? También existen otros vehículos que pueden transportar a estas bacterias, a los parásitos, en los alimentos, a los virus también, y entonces tendremos estas enfermedades transmitidas por alimentos. Y también tenemos las enfermedades que son transmitidas por vectores, así se llaman, por ejemplo, por mosquitos, ¿no? El dengue, el Zika, por ejemplo, son enfermedades que son transmitidas a través de los mosquitos. Y también tenemos enfermedades que son transmitidas a través de animales, aves o incluso animales mamíferos más grandes, como por ejemplo el cerdo, por el cual se transmite, por ejemplo, la Taenia solium, que nosotros vemos acá. Bueno, entonces, existe una variedad de enfermedades, como les digo, y SARS-CoV-2 es un virus que causa la enfermedad del COVID, ¿no? Del COVID-19. Entonces, COVID-19 vendría a ser la enfermedad que es producida por la infección de este virus, SARS. Se llama SARS por sus siglas de síndrome agudo respiratorio severo, CoV de coronavirus, porque el virus que lo causa es un coronavirus. Se llama coronavirus porque en el microscopio estas protuberancias que ustedes ven en rojo, en el microscopio se ven como un halo, como una corona alrededor de un círculo. Entonces, por eso el nombre de coronavirus. Y dos, porque no es la primera vez que un coronavirus causa una enfermedad respiratoria severa, ¿no? Ya en el 2003 y después en el 2010 a 13 también han habido otros coronavirus que han causado. Uno de ellos fue denominado SARS-CoV, ¿no? Que vendría a ser la primera versión del SARS-CoV, y el otro fue MERS, que ocurrió en Medio Oriente. A diferencia de los dos brotes anteriores que se controlaron y que no se esparcieron por el mundo, pues SARS-CoV-2 ha tenido la posibilidad de esparcirse rápidamente, literalmente por todo el mundo, ¿no? Entonces nosotros podemos ver los reportes que, por ejemplo, emite la Universidad Johns Hopkins y otras instituciones, donde nosotros podemos ver prácticamente todos los países afectados por la infección por el SARS-CoV-2, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora ya tenemos más de 8 millones de personas que están afectadas y más de 1 millón de personas que han fallecido a causa de esta enfermedad. Tiene las características de ser contagiosa rápidamente y pues
para poder controlarlo se han tenido que tomar medidas tan extremas como el de la cuarentena obligatoria en muchos países, cierre de fronteras, cosa que no habíamos visto desde hace bastante tiempo, ¿no? Entonces, este virus, como vemos, nos ha afectado grandemente, no solamente en la parte de salud de nuestra población, sino, como ya sabemos, en la parte económica de muchos países, y algunos se han visto más afectados que otros. Acá tenía unas láminas que estaba olvidando compartir con ustedes. Por ejemplo, la razón por la cual nosotros tenemos que usar la higiene al estornudar, por ejemplo, es porque cuando uno estornuda, pues en el aire se dispersan muchísimas gotículas y estas están cargando los virus, ¿no? Por ejemplo, de esta manera también se transmiten otras enfermedades respiratorias como la influenza, la tuberculosis, ¿no? Entonces, en el caso de SARS, ingresa a nuestro sistema respiratorio y acá ustedes ven, bueno, una imagen de una persona y se ha resaltado los pulmones y acá este circulito, si lo logran ver, es la representación del virus SARS-CoV-2 que va a ingresar hacia nuestras vías respiratorias y va a empezar a colonizar nuestros pulmones, ¿no? Entonces, por eso es que genera esta enfermedad, que es una enfermedad respiratoria aguda, pero básicamente una neumonía. De hecho, en los primeros casos lo que se evidenció era una neumonía que atacaba a personas relativamente jóvenes, porque la neumonía ataca y es un problema severo en niños, en niñas y niños muy pequeños o en personas adultas muy mayores que tienen el sistema inmune un poco más debilitado a causa de la edad, ¿no? Bueno, entonces ese es el virus SARS-CoV-2 y como les decía, ha causado una disrupción muy grande en nuestra sociedad. Entonces, últimamente hemos escuchado muchísimo el término de salud pública, ¿no? El término de salud pública es un término importantísimo en realidad, que no solamente tiene que ver con los sistemas de salud, como el Ministerio de Salud, en realidad la salud pública, por ejemplo, es un término que fue acuñado a principios del siglo pasado. Suena gracioso decirlo así, pero para 1920, eso es el siglo pasado, pues se acuñó este término de salud pública y se indicó que es el arte de impedir enfermedades, prolongar la vida, fomentar la salud de cada una de las personas en las comunidades, ¿no? Entonces, quisiera repetirlo, es el arte de impedir enfermedades, prolongar la vida, fomentar la salud de todas las personas y de todos los ciudadanos, de tal manera que cada ciudadano encuentre este derecho natural, es un derecho natural, la salud, a tener buena salud, valga la redundancia, y a vivir bien y largo, ¿no? Por un periodo relativamente largo. Entonces, de eso se trata la salud pública. Y en ese instante, en esa época, se hablaba mucho del saneamiento, por supuesto, y en esa época, a diferencia de ahora, las principales causas de mortalidad eran más bien las enfermedades infecciosas. Y este arte de impedir estas enfermedades y prolongar la vida se indicaba que era a través del saneamiento del medio, ¿no? Del control de las enfermedades transmisibles y del diagnóstico temprano y el tratamiento oportuno. Entonces, la salud pública, en realidad, como les decía y quisiera recalcar, no es un término que, si bien es cierto, el objetivo final es mantenernos saludables, los medios para cumplir este objetivo de la salud pública no necesariamente tienen que ver con el sistema de salud en sí, ¿no?
porque vamos a darnos cuenta, por ejemplo, en la primera parte donde dice a través del saneamiento del medio, se refiere a básicamente proporcionar a los pobladores agua saludable y sistemas de desagüe, sistemas de alcantarillado. ¿Por qué? Porque la higiene y básicamente el saneamiento son las principales herramientas o armas o medidas que se han tomado y que han tenido como consecuencia la reducción de las enfermedades infecciosas. Y esto todavía es vigente, ¿no? A nosotros nos dicen lávense las manos para evitar la propagación del virus. Entonces se entiende que todos debemos tener el acceso al agua para poder lavarnos las manos, ¿correcto? En el caso de enfermedades infecciosas que, por ejemplo, se transmiten o que afectan al sistema digestivo y que se transmiten por alimentos y por contaminación fecal, por ejemplo, el sistema de desagüe es importantísimo que esté puesto, ¿no? Entonces, y que esté disponible en todas las comunidades y en todas las localidades o en todas las ciudades del mundo, básicamente. Cosa que todavía, pasado un siglo, no ocurre necesariamente, ¿no? Entonces, la salud pública tiene, a diferencia de la salud, de la práctica clínica de la salud, que es la que los médicos practican, la salud pública tiene a la prevención como una estrategia principal, ¿no? Y estas medidas de prevención, por supuesto, van a evitar que las personas se enfermen. Y luego tengo, me parece que luego, creo que acá justo tengo, acá está. Entonces, en esta imagen quisiera ilustrar que lo que nosotros queremos en salud pública es siempre mantener el estado de salud, ¿no? Pero sabemos también que a lo largo de nuestra vida vamos a pasar por diversos ciclos de salud y enfermedad, pero lo que nosotros queremos es siempre estar en un estado saludable. Entonces, ¿cómo evitamos la enfermedad? A través de la prevención. Y cómo regresamos a nuestro estado de salud es a través del tratamiento. Entonces, estas medidas de prevención y de tratamiento, les decía, si bien es cierto para la salud pública, un aspecto importante es el aspecto preventivo principalmente. El otro aspecto es el aspecto de que estas medidas de prevención y estas medidas de tratamiento en realidad se basan en ciencia. O sea, cualquier política de salud pública, cualquier medida de salud pública tiene que estar basada en evidencia, así se llama. Tiene que estar basada en la ciencia, ¿no? Y entonces existen diversas disciplinas de la ciencia que van a ayudar a la salud pública a contar con medidas preventivas adecuadas y medidas de tratamiento adecuadas. Entonces, tenemos desde las ciencias básicas, como la biología, la microbiología, la química, etcétera, que van a servir de base para cualquiera de estos elementos, pero también vamos a tener disciplinas más aplicadas como la epidemiología, la bioestadística, la economía, la psicología, el estudio del comportamiento humano, ¿no? Porque muchas enfermedades se pueden prevenir modificando las conductas de algunas personas también. Entonces, en ese sentido, la salud pública se va a nutrir de muchas disciplinas. Y un aspecto importante es que tiene una filosofía de equidad, ¿no? Es decir, cuando en esta declaración del concepto de salud pública decimos que en la cual cada ciudadano tenga acceso a gozar de su derecho natural a la salud y a la longevidad, en verdad lo que queremos decir es eso, es que cada ciudadano, o sea, independientemente de cualquier condición que tenga socioeconómica,
sexo, etnia, religión, no importa, cada persona tiene derecho a gozar de salud. Y todo esto, como les decía, sirve para tomar estas medidas de salud pública. Entonces, digamos que las medidas importantes para el control de cualquier enfermedad, y no solo de las enfermedades infecciosas, pero de cualquier enfermedad, son las medidas preventivas y las medidas de tratamiento. Y un aspecto importante también es el diagnóstico, porque el diagnóstico permite en muchas ocasiones dar el tratamiento adecuado, y el diagnóstico, la detección, también nos va a guiar a nosotros en los estudios de epidemiología para identificar a los agentes infecciosos o para identificar a las enfermedades. Bueno, entonces, dicho esto, vamos a ver cómo se aplican estos tres componentes en el control de COVID-19. ¿No? Entonces, solo para repetir, estos tres componentes en general son componentes que aplican, diría yo, a todas las enfermedades para su control, ¿no? Tenemos medidas preventivas, tenemos medidas de tratamiento, pero hay un aspecto importante que es la detección y el diagnóstico. En el caso voy a comenzar con la parte de detección o de diagnóstico del agente infeccioso, y vamos a ver. Entonces, yo les había comentado que para explicar un poquito mejor cuáles son las herramientas de detección o de diagnóstico que están disponibles para identificar la infección por SARS-CoV-2, es para identificar la infección, ¿no es cierto? Quiero explicar esto otra vez, es la invasión del virus en nuestro organismo, en nuestras vías respiratorias. Y aquí en la parte inferior he colocado ustedes ven como una representación una representación de una vía sanguínea, y este es un vaso sanguíneo. En el vaso sanguíneo vamos a tener numerosos componentes y el virus va a tener contacto con algunos, ¿no es cierto? Entonces, a medida que nuestro organismo va detectando al virus, también va a presentar una respuesta. Entonces, estos que ustedes ven en forma de Y, por ejemplo, son los anticuerpos, ¿no? Y hay otros componentes también del sistema inmune que van a estar circulando, patrullando o actuando sobre el virus. Bueno, entonces, para el diagnóstico o para la detección del virus hay que tener en cuenta el siguiente gráfico también, ¿no? Yo les decía que a medida que la infección aumente, también vamos a tener un aumento de nuestra respuesta en el sistema inmune, por ejemplo, anticuerpos, ¿no? Entonces, si acá tenemos el tiempo y acá tenemos la cantidad de microorganismos, a medida que los microorganismos van aumentando, también nosotros vamos generando respuesta inmune como los anticuerpos, y que pueden perdurar en el tiempo o no. Y llega un momento en que el microorganismo es abatido, por decirlo de alguna manera, por nuestro sistema inmune, y va a disminuir en el tiempo, ¿no? Entonces, en esta etapa donde el microorganismo, donde el virus está reproduciéndose en nuestro organismo, se está invadiendo nuestras vías respiratorias, en este momento nosotros podemos detectar al agente infeccioso o al virus, ¿no? No podemos hacerlo antes porque existe muy poca cantidad de virus, y tampoco después porque igual ya no va a haber, ¿no? Sin embargo, queda una huella de que el virus ha pasado por nuestro organismo, y esa huella es nuestra respuesta inmune, que vendrían a ser los anticuerpos. Entonces, acá nosotros podemos detectar anticuerpos como una huella de la respuesta inmune y como una prueba de que hemos estado expuestos al agente infeccioso, al microorganismo o al virus, ¿no? Entonces, la mayoría de veces lo que se hace es tomar una muestra de las vías respiratorias de las personas
y tal vez algunos de ustedes ya pasó por esa prueba, y este hisopo contiene al virus y digamos que lo mejor es cultivar. Sin embargo, cultivar en el caso de SARS-CoV-2 es muy peligroso precisamente por el grado de infección que tiene y además por lo letal que puede ser en algunas personas. Entonces, en lugar de hacer el cultivo, lo que se hace es más bien identificar partes del virus, ¿no? Entonces, el material genético del virus en este caso es ARN, y para eso existen las técnicas moleculares, ¿no? Las pruebas moleculares que seguramente ustedes han escuchado como PCR, que lo que hacen es identificar al material genético del virus, de lo que está dentro, su ARN. Pero también, y recientemente han salido, digamos, más al mercado, que también podemos detectar al virus a partir de la identificación de las proteínas de su cubierta, porque el virus tiene una cubierta, ¿no? Donde tenía estas protuberancias. Entonces, estos se conocen también como antígenos, y algunas pruebas lo que hacen es detectar estos antígenos. Y luego tenemos las pruebas que detectan anticuerpos, y lo que hacen, como les digo, es detectar la respuesta inmune, ¿no? Entonces no detectan directamente al virus, sino detectan nuestra respuesta en el cuerpo como anticuerpos, ¿no es cierto? Entonces, bueno, esos son en resumen las tres tipos de pruebas que existen actualmente. Como vimos en el gráfico anterior, las que detectan la presencia del virus todavía en nuestro organismo son las pruebas moleculares, como las pruebas de PCR o las pruebas de detección de antígeno. Y las pruebas de detección de anticuerpos, pues detectan la infección de manera tardía o cuando está terminando la infección, ¿no? Estas de detección de anticuerpos también se llaman pruebas serológicas, y también se conocen en Perú, la hemos conocido bastante tiempo como pruebas rápidas, porque la versión de la prueba que llegó a Perú efectivamente era una prueba rápida, ¿no? Pero también hemos visto ahora que han llegado pruebas rápidas para la detección de antígeno, y como muchos de ustedes saben, en Perú se están desarrollando pruebas moleculares que duran menos tiempo que la prueba estándar, que es la de PCR. Bueno, entonces, como les digo, eso es con respecto a un aspecto importante en el control de la infección a nivel poblacional, que es la detección. Ahora, también tengo que decir algo. En realidad, para tratar a una persona que tenga la infección por SARS-CoV-2, no es necesario que el médico o la persona que va a tratar haya certificado que la persona tenga la infección por una de estas pruebas. En realidad, el tratamiento es sintomático. No es necesario que una persona tenga una prueba positiva para que la traten, porque por diversos motivos la prueba no puede estar disponible o qué sé yo, pero lo importante es que la persona a lo mejor está teniendo un cuadro muy severo de neumonía en el cual necesita respiración, entonces, en verdad, o respiradores, ¿no? O oxígeno, entonces en realidad no debería depender el tratamiento de tener un resultado positivo, ¿no? Y lo contrario, por ejemplo, si una persona joven da positivo a estas pruebas, probablemente no necesite tratamiento, sino solo para sus síntomas. Si tiene dolor de cabeza o dolor de garganta, pues recibirá el tratamiento solo para eso, ¿no es cierto? No va a necesitar más. Entonces, ¿por qué es importante las pruebas o por qué es importante la detección? Entonces, me dirán ustedes, bueno, es porque necesitamos saber cómo está evolucionando el virus en la población, pero además en algunos países también esta prueba rápida a tiempo ha servido para poder controlar que la infección se pueda expandir
por ejemplo, en un grupo de personas puntualmente, ¿no? Entonces, si una persona es positivo, tiene síntomas, le hacen la prueba a las personas que están alrededor y los confinan de tal manera que el virus no se esparza, ¿cierto? Entonces, esa es una de las razones por las cuales es importante tener pruebas que sean rápidas y eficientes. Y la otra razón, como les digo, es con fines epidemiológicos. Ahora vamos a hablar un poquito más también de la prevención y el tratamiento, cosa que se van combinando estos conceptos. Entonces, con respecto a la prevención y el tratamiento, que son la prevención para evitar la enfermedad y el tratamiento para recuperar la salud, ¿correcto? Yo quisiera comenzar con una historia. Y esto tiene relación con lo que les acabo de decir, y es que en algunas enfermedades todavía no es necesario, o porque no se puede, de alguna manera no se puede reconocer cuál es el origen de la enfermedad, lo que se hace es tratar básicamente los síntomas, ¿no? Entonces, yo quisiera comenzar esto con una historia de Jon Snow, que tal vez ustedes lo han escuchado en los últimos años, pero no es el Jon Snow que ustedes están pensando de Juego de Tronos, sino Jon Snow, el padre de la epidemiología. Él es un médico inglés que vivió a fines del siglo XIX. Y esta figura fue hecha por una persona que vivió a fines de 1800 y más o menos en 1840 y tantos a 50 habían muchos brotes de cólera en Inglaterra y existían varias teorías, ¿no? Unas decían que era que la enfermedad venía por el aire y Jon Snow, él nos dijo, ¿no? Que el problema era el agua contaminada. Entonces, esta es una figura que muestra una gota del agua del Támesis, que es el río que pasa por Londres, súper contaminada, ¿no? Entonces, esto nos parece, supongo, o nos suena familiar. Bueno, esto era en 1850 en Londres. Habían muchos brotes de cólera y el cólera en esa época tampoco había tratamiento y el cólera era una enfermedad mortal, entonces causaba una deshidratación severa y la gente moría de cólera. Y como es contagiosa se pasaba de una persona a otra en la misma familia, ¿no? Como les digo, Jon Snow hizo un trabajo por el cual es considerado el padre de la epidemiología. Lo que hizo es identificar la causa del brote, que era una de esas bombas de agua, no sé si han visto, creo que todavía hay en algunas partes de un pozo, hay una bomba y sacan agua, bueno, de esos pozos con bomba de agua, él identificó que una de las bombas de agua estaba contaminada con lo que después se descubrió que era Vibrio cólera, la bacteria. Pero lo importante es que él a través de este estudio minucioso pudo descubrir que la causa estaba ahí y lo que hicieron fue cerrar esa bomba de agua y el brote cesó. Entonces, como ven, aunque no se sabía cuál era la causa directa, digamos, sí se sabía esta causa indirecta, que era esta bomba de agua contaminada, que cuando se clausuró la epidemia cesó. A finales de 1800, entonces, muchos de estos países europeos y en Estados Unidos entendieron la importancia de vivir en condiciones de higiene en esas ciudades. Esas ciudades para esa época estaban tuburizadas porque la industrialización había llegado, entonces existía mucha gente a la vez, mucha gente hacinada, ¿no? Con pobres condiciones de higiene, los desagües pasaban por encima. Entonces, ¿qué hicieron? Construir desagües por debajo de la ciudad, entubados. Y lo mismo pasó, como les digo, en muchas ciudades de Europa y en Estados Unidos también. Entonces, para 1900, ¿no es cierto? De hecho, en enero de 1900 creo que se empezó o se
se estaba construyendo el sistema de desagües en Estados Unidos, en Chicago. Entonces existen muchas maneras de prevención, pero ¿de dónde vienen estas medidas de prevención? O sea, a la gente se le ocurre, no, en realidad las medidas de prevención vienen otra vez usualmente de estudios, ¿no es cierto?, de la ciencia. Entonces, cuando a nosotros nos dicen cómo prevenimos la infección por SARS-CoV-2, es utilicen la mascarilla, mantengan la distancia, eviten aglomeraciones, lávense las manos. Todas estas son medidas de prevención que en algún momento han estado, porque no son nuevas, son, digamos que en general se utilizan para la prevención de enfermedades infecciosas tipo influenza. O sea, cuando vino el brote o la epidemia de influenza en 2009, se habló muchísimo del uso de las mascarillas y de mantener la distancia, pero con la evidencia científica, con los estudios que se realizan en relación a cómo se contagia SARS-CoV-2, cómo se transmite, es que se dan estas medidas de prevención, ¿no? Entonces, esas son las medidas más eficientes para prevenir el contagio por el virus de SARS-CoV-2, y básicamente, como les digo, tiene que ver con conocer cómo se transmite la enfermedad de persona a persona. Entonces, habíamos visto la gráfica de la persona estornudando, pero les decía que inclusive esas gotículas de saliva que no las vemos o no las percibimos, pueden salir cuando nosotros estamos hablando, ¿no? Entonces, el utilizar la mascarilla es una medida de evitar que se propaguen gotículas grandes y con ellas el virus. El mantener la distancia también, porque se sabe que puede mantenerse por algunos momentos en el aire, y por supuesto si estamos a campo abierto, pues el virus se va a diluir en el aire, ¿no? Pero si estamos en una habitación cerrada, es mejor que esté ventilada. Por eso también nos dicen que evitemos las aglomeraciones. Y la lavada de manos también, porque pues nos podemos tocar las mucosas con la mano, que usualmente pasa, y eso también va a transmitir la enfermedad, ¿no? Esto, por ejemplo, era bastante importante para la transmisión o para la prevención de la transmisión de influenza. Ok, ¿cuál es la otra medida? Bueno, todos estos aspectos tienen un componente socioeconómico además, ¿no? Entonces, por eso es que yo coloco esta palabra determinantes. Y es que, como les digo, a pesar de que nosotros conocemos estas medidas de prevención, en realidad no es posible que las podamos aplicar en todas circunstancias, por diferentes motivos, porque no todas las personas tienen el privilegio de repente de tener agua en casa, no todas las personas tienen el privilegio de poder trabajar en casa y no salir. Entonces, a pesar de que estas medidas son aparentemente sencillas, existen estos determinantes que se llaman determinantes sociales, ¿no? Y muchos de estos están relacionados también con un aspecto muy importante que es el socioeconómico. Los aspectos socioeconómicos, sociales, inclusive inclusive imagínense tener una persona con discapacidad en casa y no poder salir a trabajar o no poder tener a alguien que cuide. Eso es algo que afecta de repente al cumplimiento de algunas de estas medidas que aparentemente son sencillas, ¿no es cierto? Entonces, existen, como les digo, estos determinantes, y acá solamente les voy a poner un ejemplo, que es la parte socioeconómica o económica, ¿no? Por ejemplo, este es un gráfico y tal vez es muy pequeño en la pantalla y no lo puedan leer, pero las barras azules son enfermedades
no transmisibles como enfermedades cardiovasculares, cáncer, etc. Y el rojo son enfermedades infecciosas, como respiratorias, diarreicas, tuberculosis. Y el verde son accidentes de tránsito, ¿ok? Entonces, miren, acá el 2000, por ejemplo, entre las 10 principales causas de muertes teníamos en el tercer puesto a las infecciones de las vías respiratorias, luego en el quinto enfermedades diarreicas, tuberculosis, VIH, SIDA y complicaciones de parto prematuro también. Para el 2016, si se dan cuenta, ha habido una disminución de las barras rojas, ¿correcto? Entonces, entre las causas de muerte, las enfermedades infecciosas se van reduciendo porque se entiende que ha habido un avance socioeconómico en muchos países, en la mayoría de los países, ¿no? Entonces, este avance socioeconómico ha contribuido a que las enfermedades infecciosas disminuyan como causa de mortalidad. Y acá, este es el 2016, ¿no es cierto? El de la derecha. Pero acá miren, por ejemplo, esto es 2016, pero miren las causas de muerte en los países de ingreso bajo, comparado con los de ingreso medio bajo, por ejemplo, ¿no? Pero ya medio. Entonces, acá nosotros vemos que en los países con ingreso bajo, las principales causas de muerte, y estoy segura que los principales afectados son los niños, son las enfermedades infecciosas y las enfermedades diarreicas, ¿no es cierto? Que van aquí en los dos puntos. Y es 2016. Es el mismo año en el que el promedio del mundo ya no tenía entre sus principales causas de muerte a las enfermedades infecciosas. Sin embargo, estos países tienen entre sus enfermedades, entre sus causas de muerte a las enfermedades infecciosas, y esto va disminuyendo a medida que el país mejore económicamente, ¿no? Entonces, esto nos dice que no solamente que estos determinantes también van a contribuir en si las personas tienen acceso o no a las medidas preventivas o de tratamiento también, ¿no? Y lo último, digamos que la medida preventiva que también todo el mundo está esperando es el de la vacuna, ¿no? La vacuna, este concepto de vacunación nació en 1796 con el médico también Edward Jenner, que realiza una vacunación contra una enfermedad que era terrible en esa época. Tenía una mortalidad increíble, que era la viruela, ¿no? Entonces, su letalidad era elevada. Pero ya él para 1796 había probado que este método de vacunación de darle a este pequeño una sustancia que era muy parecida al virus de la viruela humana, pero era viruela de vaca, viruela bovina, lo protegía a él. ¿Por qué? Porque el organismo montaba un sistema inmune que lo protegía contra la viruela humana, ¿no? Entonces, bueno, esto es histórico, por supuesto. Sin embargo, para mediados del siglo pasado, la OMS y todas las naciones se organizaron para que la vacunación contra la viruela sea en todo el mundo. Entonces, por ejemplo, esta es una foto de Nueva York que muestra las colas de la gente para vacunarse, y la viruela es la única enfermedad que ha sido erradicada del planeta, de la faz del planeta, y gracias a una sola intervención, que es la de la vacuna. Entonces acá nosotros podemos ver, por ejemplo, que el virus de la viruela ya no se transmitía en Norteamérica en 1952, en 1953 en Europa, en Sudamérica el último caso fue en 1971, luego siguió Asia, y el último caso de viruela en el mundo fue en 1977. Entonces, desde entonces se han identificado unas 7 enfermedades erradicables. Erradicables significa que son eliminadas de la faz del planeta. Entre ellas está la polio,
Y la polio, si ustedes recuerdan, las personas probablemente de mi edad, recordamos mucho los niños que eran afectados por polio y que tenían parálisis flácida en sus piernecitas, ¿no? Y no podían caminar. Entonces, si se han dado cuenta, polio no existe en el Perú desde ya hace varios años, precisamente gracias a la vacuna. Entonces, la pregunta es si la vacuna va a ser la solución para SARS-CoV-2. Como saben, existen numerosas vacunas que están digamos, probándose su eficacia, pero solamente van a ser utilizadas cuando en verdad se pruebe de que son seguras, o sea, que no causen daño, y eficaces, es decir, que en verdad previenen la infección o sus consecuencias, ¿no? Porque también hay vacunas que lo que hacen más bien es prevenir que las complicaciones, y eso también está bien, pero lo importante es que se pruebe de que sean seguras. Y existen agencias reguladoras en el mundo como de alta vigilancia, así se denominan, como la de Estados Unidos, la de Europa, en Asia, Japón, que cuentan con estándares elevados de aprobación para estos casos, ¿no? Entonces, y Perú también con la Digemit, yo estoy segura de que solamente van a aprobar el uso en personas cuando se tenga evidencia suficiente. Y noten que sigo repitiendo la frase de evidencia científica. Tiene que haber evidencia y existen métodos para probar de que en verdad es seguro y eficaz, ¿no? Entonces, la verdad es que creo que no hay seguridad de que la vacuna sea la solución para todo el mundo. Eso es algo que todavía está en estudio seguramente y que tendremos respuesta en los próximos meses. Lo otro importante de decir es que como SARS-CoV-2, como les conté, es un virus que se parece muchísimo a los otros coronavirus anteriores. Y desde hace muchísimos años existen en el mundo grupos trabajando, investigando al coronavirus. Entonces, es por eso que ellos han podido avanzar rápidamente en el desarrollo de vacunas. No porque haya sido rápido la respuesta, evidentemente ha sido rápida, pero me refiero a que no necesariamente ha sido una improvisación, sino son grupos de trabajo que vienen trabajando, que vienen investigando en este virus y en esos tipos de virus por bastante tiempo, ¿no? Ok, bueno, entonces eso es con respecto a las vacunas, perdón, a la parte preventiva, y ahora pasamos a la parte de tratamiento, ¿no? Entonces, en el tratamiento, como les adelantaba hace un momento, todavía no se tiene un medicamento o un tratamiento que se haya probado que sea eficaz para eliminar al virus de nuestro organismo, ¿no es cierto? No existe. Todo el tratamiento que se ha estado dando es de soporte y de síntomas, básicamente. También el mundo se ha organizado y los sistemas de salud se han organizado para tener ensayos clínicos que prueben la eficacia de estos tratamientos, ¿no? Entonces, solamente quería comentarles lo siguiente. Para que nosotros digamos que un tratamiento o una medida preventiva es efectiva, se tiene que hacer estudios, como les decía, ¿no? Entonces, en el caso de los tratamientos, digamos que los ensayos clínicos vendrían a ser los tipos de estudios que nos dan evidencia suficiente para, en el caso de los fármacos, por ejemplo, autorizar el uso en personas, ¿no? Pero en la escala de estos tipos de estudio, existen otros estudios que son más bien de observación o observacionales, así se les dice, que nos dan evidencia, pero no nos dan la evidencia última. Entonces, cuando una persona empieza a contar un caso en particular,
en verdad, ese es un reporte científico y se llama reporte de caso. Y usualmente se usa cuando uno quiere reportar algo que no ha sido reportado previamente. Por ejemplo, si aparece una enfermedad nueva o alguien tiene una afección que nunca se ha descrito en la literatura, ni en los libros, ni en las revistas científicas, se hace un reporte de un caso. Y esa es la experiencia. Entonces, y si por ejemplo un médico tiene un grupo de pacientes que vienen con ciertas características similares, ese reporte de serie de casos, se llama eso, reporte de serie de casos, pero el hecho de que yo observe solamente a un grupo de personas no me da la evidencia suficiente para decir que algo funciona o no funciona. Para eso se requieren los ensayos que se llaman aleatorizados. Los ensayos clínicos son estudios aleatorizados, ¿no? Entonces, los que nos dan menos evidencia son los que se llaman reportes de casos, que es lo que yo les comento. Los otros son los estudios observacionales, entre los cuales se encuentran estos términos que tal vez algunos los han leído o escuchado, que son de casos subcontroles o de cohortes, que simplemente por ahora les quiero decir que son tipos de estudio donde efectivamente se comparan a dos grupos, por ejemplo, alguien que recibe o alguien que no recibe algo, pero que cuando le dan el tratamiento a un grupo no se lo dan de manera aleatoria, sino se lo dan por alguna causa en especial y eso hace que el estudio no tenga la suficiente validez, ¿no? Entonces, en cambio, los estudios aleatorizados o los ensayos clínicos lo que hacen es tener un grupo de personas a los que reciben el tratamiento de prueba y otro que recibe usualmente un tratamiento estándar, ¿no? Muy pocos, o placebo, pero cuando uno le da ese tratamiento a las personas, se los da ciegos. O sea, no sé a quién se los estoy dando para no cometer ningún error, ¿no? Porque de repente pienso que esta persona está más grave o menos grave y le doy esto. Pero debería ser de manera aleatoria y ciega, como les estoy diciendo. Entonces, así son los ensayos clínicos. Las personas que reciben los tratamientos tampoco saben qué están recibiendo, entonces no hay ninguna, ¿cómo se dice? Ningún efecto que por saber yo que estoy tomando el tratamiento me voy a sentir bien o me voy a sentir mal, ¿no? Entonces, un sesgo, que es lo que nosotros lo conocemos. Pero incluso cuando hay estos estudios aleatorizados o ensayos clínicos, no se hacen solo una vez, se hacen muchas veces. Y cuando se compila la información de varios de estos estudios o varios de estos ensayos, a eso se llama una revisión sistemática y metaanálisis. Y esto es como el ultra plus, ¿no? O sea, lo máximo para darme evidencia de que un tratamiento funciona en verdad. Entonces, bueno, les contaba yo que han habido ensayos clínicos que se han hecho en todo el mundo a la vez. Uno de ellos es el Solidarity, que ha sido promovido también por la OMS y, por ejemplo, ellos han probado 4 fármacos, ¿no? 4 drogas, les llamamos así, son fármacos: Remdesivir, hidroxicloroquina, lopinavir e interferón, y algunas combinaciones, pero ninguno de ellos, en los resultados que han mostrado hace pocos días, ninguno de ellos ha probado reducir la mortalidad, ni reducir el inicio de ventilación, ni reducir la duración de la hospitalización, ¿no? Entonces, hasta que no tengamos una evidencia, no podemos decir que esos tratamientos son efectivos. Y definitivamente lo que han probado estos estudios, que sí son aleatorizados, es que no tienen un efecto. La famosa ivermectina es algo que se ha estado usando lamentablemente sin evidencia. En verdad, aunque no lo crean, hace más daño que bien, porque si se hubiera iniciado con un estudio, rápidamente se hubiera sabido si funciona o no, probablemente. Pero una vez que la gente empieza a tomar, es complicado luego de hacer un estudio apropiado, propio, ¿no? Entonces, creo que debemos confiar más en la ciencia
Y por un lado, pero por otro lado, es importante, como les comentaba, que las políticas, las medidas de salud pública sean integrales, ¿no? ¿Y por qué? Porque esto afecta cualquier aspecto, como les digo, socioeconómico, económico, de saneamiento. Y si pensamos, por ejemplo, inclusive en los accidentes de tránsito, los accidentes de tránsito son una causa importante de mortalidad. Esa línea que estaba en verde siempre aparece dentro de las 10 primeras causas de casi todos los países. Por ejemplo, los accidentes de tránsito tienen mucho que ver con la infraestructura de las carreteras, con políticas, por ejemplo, de límites de consumo de alcohol. ¿Se dan cuenta? Entonces, los aspectos de salud pública no están restringidos a un ministerio de salud, no deberían estar restringidos a un ministerio de salud. Y por el contrario, deberíamos saber que forman parte integral de muchos aspectos de nuestra vida cotidiana, ¿no? Entonces, yo les agradezco por la atención que prestada y bueno, es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Pajuelo, por su exposición, por su detallada exposición que nos ha permitido tener una visión más cercana y profesional de las acciones a tomar en cuenta para combatir la pandemia y de entender mejor el SARS-CoV-2 y todas las otras enfermedades infectocontagiosas, ¿no? Queremos aprovechar ahora este momento para enviar saludos que nos han llegado a través de los comentarios y del Zoom, a Cajamarca, a la Institución Educativa Bellavista, Ugel San Miguel, a Chiclayo también, al Centro Educativo Particular Santa María Reina, y en La Libertad, en Otusco, al Instituto Educativo Simón Bolívar. Tenemos también, creo que es el momento de pasar algunas preguntas que nos llegan de igual manera a través de esos canales. A ver, dice, las preguntas, claro, son para la doctora Pajuelo. Doctora, frente a la situación que estamos pasando, ¿cómo realizaron el estudio epidemiológico? Es la primera pregunta. Se refiere al estudio epidemiológico, imagino, de la investigación que usted está desarrollando. Ya, bueno, yo no estoy, de SARS-CoV-2 no estoy haciendo un estudio epidemiológico, pero sé que el Ministerio de Salud sí lo está haciendo. Entonces hay un grupo de profesionales que están trabajando en los datos que obtienen tanto del Ministerio de Salud como de los resultados de las pruebas que se hacen, ¿no? Mi grupo está trabajando en el desarrollo de una prueba de detección del virus, del SARS-CoV-2. Es una prueba molecular porque detecta al ARN del virus. Entonces, ha sido complicado, en verdad. Felizmente nos han brindado si te refieres al aspecto logístico, hemos recibido, ganamos un concurso de Concitec para un financiamiento, y luego a partir de ahí ha habido bastante apoyo de la universidad y del Ministerio de Salud para agenciarnos con los permisos de ingreso a la universidad y de movilización cuando estábamos en la parte de cuarentena, aunque nos agarró un poquito nomás, después ya se abrió esta restricción, pero la universidad sigue cerrada para el alumnado, pero las actividades de investigación continúan. Ha sido complicado también porque como ha habido restricción, por ejemplo, de vuelos y de transporte, entonces hemos tenido problemas también de demoras en que nos envíen los reactivos. Entonces, sí ha sido complicado llevar a cabo el estudio, pero ha sido posible, felizmente. De acuerdo. La segunda pregunta dice, ¿por qué la vacuna no va a ser determinante para eliminar el virus? ¿Y qué otros factores se ven involucrados? Sí, es una buena pregunta. En verdad es algo que tendríamos que responder probablemente desde varios puntos de vista, ¿no? Primero, como les decía, los ensayos clínicos
tienen que salir satisfactorios y no siempre es el caso. En verdad, muchísimos productos, vacunas, siempre están en prueba. Un ejemplo es el VIH, por ejemplo, y lamentablemente no llegan a un resultado positivo. Entonces, primero tendríamos que esperar a que algunos de los candidatos de vacuna pase realmente todas las pruebas necesarias para que sea, como les decía yo, segura y eficaz. El otro aspecto que habría que tener en cuenta es la naturaleza del mismo virus. Estos coronavirus, al parecer, no soy experta en coronavirus por si acaso, pero estos virus al parecer mutan con relativa facilidad. Entonces, inclusive antes del 2010, por las características del virus, ya científicos estudiosos de este virus decían que si es que hubiera una pandemia, un posible causante, aparte del de la influenza, podría ser un coronavirus por su capacidad de mutar. Entonces, no sabemos bien cómo vayan a cambiar este virus. Normalmente, o en muchos casos, se hacen más benignos, digamos, ¿no? Como que se adaptan un poco más al humano y ya no son tan agresivos. Entonces, de repente ya no sería necesario una vacuna. En el peor de los casos podría ser un virus tipo influenza que va cambiando cada cierto tiempo y que se requiera cambiar la vacuna cada cierto tiempo. Entonces, como les decía, es posible que tengamos que convivir con el virus de aquí en adelante, ¿no? Y esperar a que podamos tener o un tratamiento adecuado o una vacuna que por lo menos nos ayude a evitar la severidad, por ejemplo, en las personas mayores. De acuerdo. Bueno, ahora tengo más saludos para Piura, Tacna, Chosica, La Oroya, Junín, Ica, Tarma, de la Mediateca de la Alianza Francesa de Cusco y de la Biblioteca del Centro Bartolomé de las Casas en Cusco también. Saludos de instituciones peruanas, del CODAR Lima, Universidad Nacional del Altiplano, han dejado sus comentarios y saludos, y también desde Guatemala. Sí, ahora, bueno, tenemos una tercera pregunta que es la siguiente. ¿Y cómo introducimos el concepto de triada epidemiológica en lo que es la salud pública? A ver, se refieren otra vez al diagnóstico, al tratamiento y a la prevención. Bueno, digamos que eso es el corazón de la salud pública, ¿no? Porque les decía yo que el concepto de salud pública es... Creo que tenemos problemas con la conexión con la doctora Pajuelo, me parece que tiene algunas... Sí, se ha ido, creo, del sistema. Sí. Ya me cuentan que se están comunicando con la doctora por teléfono para ver si ha tenido algún problema con el internet, ¿no? Porque al parecer se ha ido del sistema. A ver, esperamos un momentito, por favor. Mil disculpas por el inconveniente. En un momento sí, fue un virus. Fue un virus de los que ella estudia, me imagino. No suele pasar a todos, es verdad. A ver, yo voy leyendo mientras tanto, mientras recuperamos la conexión con la doctora Pajuelo. Sí, ¿ya está acá? Sí, ya está. Ya, doctora. Entonces, okay. Sí, imaginamos, pero no se preocupe. Estábamos en la tercera pregunta, ¿no? Sí. Que era sobre la triada epidemiológica. Sí, bueno, les decía que se refieren al concepto de, no sé si me escucharon, pero era el concepto de tratamiento, prevención y detección. Les decía que lo que queremos siempre es mantener a las personas en un estado de salud la mayor cantidad del tiempo posible. Y esto va a hacer que las personas vivan
bien, más y mejor, ¿no? Entonces, esto hace que nuestra calidad de vida sea buena y que tengamos una vida prolongada. Y esto es un derecho natural, se dice, ¿no? Esto es un derecho natural. Entonces, si lo que queremos es prevenir las enfermedades, bueno, tenemos medidas preventivas, pero una vez que tenemos la enfermedad, vamos a tener medidas de tratamiento para recuperar nuestra salud. Y les decía que el tema de la detección o el diagnóstico es clave en la mayoría de casos para, por ejemplo, hacer vigilancia epidemiológica o para dar tratamiento adecuado. De acuerdo. ¿Tenemos más preguntas? Me parece que leo aquí una directamente desde el chat. Dice, si una persona ha tenido la enfermedad del COVID, ¿por cuánto tiempo queda inmunizado? ¿Es cierto que puede volver a contraer la enfermedad? Es una pregunta que nos hacen también. Bueno, han habido reportes de detección del virus en personas que habían tenido el virus previamente con un lapso de 2 o 3 meses. Lo que no estaba seguro era de si la persona, digamos, mantenía el virus permanentemente por algún motivo o si en verdad era una nueva infección, ¿no? Pero recientemente ha habido un reporte que indica una infección nueva. Ahora, esto no quiere decir que sea general o que aplique a todas las personas. Otra vez es el reporte de un caso, ¿no? Entonces, habría que terminar a ver los estudios que seguramente van a salir y ver si es que efectivamente la inmunidad dura poco o este fue un caso aislado por algún aspecto particular de la persona. De acuerdo. Tenemos una quinta pregunta y dice, ¿la mutación continua del virus disminuye la agresividad o al contrario? Y ¿es posible que el organismo se adapte a ese virus, es decir, por una reinfección? Sí, bueno, de lo que se sabe de virus como la influenza u otros, o el coronavirus que, por ejemplo, a ver, existen otros coronavirus que están circulando y que causan resfrío común. Entonces, esos otros coronavirus, como ven, solamente nos causan malestar que no nos deja ir a trabajar un día, 2 días, ¿no? Máximo, pero son coronavirus. Entonces, es posible que este virus, existe la posibilidad de que este virus efectivamente se haga menos virulento, pero por otro lado también nuestras defensas ayuden a que de repente frente a una próxima infección, a pesar de que nuestros anticuerpos ya no estén, digamos, nuestro sistema inmune lo reconozca porque ya estuvo expuesto previamente y la respuesta sea más corta y por lo tanto la enfermedad dure menos, ¿no? Entonces, ahora puede virar algo más agresivo, sí, siempre puede. Por eso es que precisamente en el caso de la influenza, por ejemplo, lo que hacen es incluso como familias de virus de diferentes, que atacan a diferentes especies, por ejemplo, si tenemos influenza que ataca a los humanos e influenza que ataca a los cerdos, a veces se recombinan entre ellos y causan un nuevo virus que tiene algo del cerdo y algo del humano, que hace infectar al humano, pero como tiene mucho de la influenza de cerdo, el cuerpo humano no lo reconoce y se enferma mucho. Entonces, bueno, eso ocurre en influenza, pero en coronavirus siempre cae la posibilidad de que otro coronavirus silvestre pueda más bien saltar, ¿no? a los humanos. De acuerdo, de acuerdo. Tenemos saludos también de Huacho y de la región de Ancash. Bueno, saludos desde acá y saludos también para usted, doctora, desde estos lugares. No hay más preguntas, entiendo. No sé, doctora, si usted tenga algún comentario adicional, algo que quiera agregar sobre la exposición o respecto a las preguntas, las inquietudes que nos han dejado. Bueno, ¿Alguna recomendación de pronto? Sí. Lo que yo quisiera, bueno, es agradecer. Sé que se ha comentado muchísima gente y de todas partes del Perú. La verdad es que estoy muy contenta de haber compartido con ustedes estos momentos y estoy segura que va a haber otra oportunidad para seguir hablando del tema, no solo conmigo, sino también con otros especialistas. Y la recomendación es
que cuidemos nuestra salud utilizando los tapabocas y tratando de evitar los lugares donde haya muchas personas, ¿no? Y siempre manteniendo o lavándonos las manos en la medida de lo posible. Yo, solamente una cosita chiquita, el otro día leí una entrevista que le hicieron a un virólogo que trabaja en el Ministerio de Salud de Japón, y él es un virólogo conocido en el medio. Entonces, él decía, por ejemplo, de la situación en Japón, y es que la manera como ellos han tratado de contener, a pesar de que no han habido estos testeos tan masivos, es porque las personas temen mucho de ser señalados ellos como los causantes de la dispersión del virus. Entonces, por respeto, siempre usan la mascarilla, y digamos que eso es un comportamiento propio de ellos. Él decía que probablemente la situación continúe todavía para el próximo año, pero seguramente la severidad va a ir bajando. Y también un aspecto importante que no quiero dejar de mencionar es que nuestros médicos han ganado seguramente muchísima experiencia y ahora tienen un mejor manejo de los casos, ¿no? Entonces, eso también es importante para estar seguros en caso caigamos muy enfermos, confiar en ellos siempre y en el sistema de salud. Yo espero que las cosas siempre mejoren. Nada más, cuídense bastante. Sí. Muchas gracias, Iván. Por supuesto, claro, hay que reconocer el esfuerzo de los médicos que están en los hospitales, ¿no? Pero también a los científicos, a los especialistas que están desarrollando investigación, sobre todo en las pruebas de diagnóstico, ¿no? Es que creo que se ha avanzado bastante en ese campo. Bueno, nosotros agradecemos a la doctora Mónica Pajuelo y a todas las personas que siguen la conferencia los lunes, miércoles y viernes. Les recordamos que la Biblioteca Nacional de Perú desarrolla una programación cultural virtual atendiendo las expectativas de estos tiempos en los que debemos permanecer en casa. Todas las sesiones están siendo grabadas y se colgarán próximamente en las redes sociales de la institución, tanto en Facebook como en YouTube y también a través del podcast. Los esperamos en nuestra próxima sesión del programa de ciencias este viernes 23 de octubre, fecha en la que contaremos con la presencia de la doctora Luz Pauca, que ella es de la Universidad Nacional de Salta, quien expondrá sobre la biodiversidad y la tecnología alimentaria para el desarrollo sostenible. Bueno, por nuestra parte, muchas gracias por su participación y buenas noches.